neurocienctistas en el libro de Lozada y Casa lo llaman empírico analítico. Todos van hacia esa lectura de el positivismo. Entonces, si lo voy en esa relación sujeto-objeto, es netamente objetivista, lo que yo llamo la lógica objetivista dentro de la investigación, donde ese ser que investiga está fuera de la investigación, no forma parte de ella. Si voy a la paradigma interpretativo, fenomenológico, comprensivo, hermenéutico, entonces veo que hay una relación subjetiva. Es decir, ya comienza el investigador e investigadora a estar inmerso en la investigación, en esa relación que se va a dar bajo una visión desde el punto de vista de los juicios de valor que emita en un momento determinado la investigadora y la investigadora. ¿Okay? Y si vamos al paradigma sociocrítico, es más una reflexión, más una acción. Y entonces el investigador toma e interactúa con todos los actores sociales o los informantes claves que van a ser partícipes de su investigación. Y hay una relación de interacción entre ese ir y venir, de conversación, de diálogo, para extraer los hallazgos correspondientes dentro de la investigación. Esa es una relación entre sujeto y objeto. Tres características diferentes desde cómo lo voy a plantear desde la visión paradigmática. ¿Okay? Ahora, si voy énfasis en algo llamado dentro de los diferentes paradigmas, entonces, ¿qué hace el positivismo? Simplemente describe, explica, hay una relación de control, de predicción y cómo. Es decir, se utiliza un método científico o el método cartesiano, que su origen es justamente desde aquellos años de 1670, cuando se habló, cuando Descartes establecía el método cartesiano, y que tiene que ver mucho con esa relación que para mí es el principio y el origen de la visión metodológica de una investigación. Si vamos después al otro paradigma, vemos y correspondemos que hay una comprensión, una discreción, y trata de buscar el porqué. Pero ese porqué va establecido entre una relación entre investigador y los sujetos. En este caso, los actores sociales o los informantes clave que se eligen en esa investigación. Si vamos a la paradigma sociocrítico, entonces encontramos que va a haber una transformación de la realidad. Hay una concientización, es decir, hay una emancipación. Cuando abordo este paradigma sociocrítico, lo tengo que abordar bajo una visión transformadora. Una visión que concibe que toda investigación debe transformar algo. Es decir, que cuando inicié la investigación, inicié en un punto cero, y ese punto cero tuvo una sumatoria, por decirlo así, para llegar a 1, a 2, a 3, es decir, que cambió, que hubo una transformación en ese centro de investigación, en ese ambiente de investigación, en ese lugar donde realiza la investigación. Dentro de ese proceso para el método, vemos un proceso cognitivo. Ese proceso cognitivo, revisamos cuál es el que predomina en cada uno de ellos. Positivismo, hay un análisis elemental. El conocimiento está aislado de esa realidad compleja. Es decir, yo me aparto de la investigación por ser una lógica objetivista, donde el investigador e investigadora no forma parte de ella, en contraste con los otros paradigmas, donde por un lado hay unas descripciones, unas comprensiones, hay un análisis, una síntesis, una reconstrucción de esa realidad. Entonces, aquí influye mucho cuando nosotros vamos a establecer también los verbos de acción dentro del objetivo, los propósitos, las intenciones de investigación. Nosotros no podemos elegir, por ejemplo, un positivismo y decir, comprender desde una visión de los actores sociales tal cosa, porque eso choca contra la visión paradigmática positivista. Porque el positivista te dice que evalúes, interpretes, que evalúes, que analices, pero no que interpretas y comprendas. E igualmente, dentro de esa relación
de paradigma sociocrítico. Hay una interpretación, hay una comprensión, más no una evaluación. ¿Okay? El paradigma positivista va hacia una revisión del cómo, el otro por qué y el otro a esa emancipación que corresponde a la realidad de nuestra investigación. Ahora bien, eso es una visión general de un paradigma hacia los métodos. Yo le mencionaba iniciando la conversación que esta es la matriz que nosotros vamos a construir. Arriba dice matriz del asunto de construcción, las cuales ya los tienen en su correo. ¿Y de qué se trata? De ese ejercicio práctico que vamos a esquematizar lo que tenemos nosotros pensando y lo que hemos realizado hasta ahora en ese asunto de investigación. Entonces yo debo sentarme y primero pensar desde mi realidad, desde mi formación, desde mis valores, es decir, esos valores, desde esa creencia que tengo, ¿de qué visión paradigmática voy a abordar mi investigación? Ya como investigador e investigador, y cuando asumo un doctorado, ya yo debo tener claro hacia dónde va mi visión paradigmática. Yo no puedo llegar terminando el doctorado con una confusión de la paradigma. Debo tener esa visión. ¿Okay? Entonces, me siento y digo, título de la investigación. No pretendo con esta matriz del que título de investigación sea el que ustedes van a tener al final para su proyecto doctoral o su tesis doctoral. ¿Okay? Puede variar, puede modificar. Sí. Simplemente es una aproximación al título de la investigación. ¿Okay? Ahí yo voy a colocar ese título. Pero toda investigación conlleva a unas interrogantes. Y yo debo hacerme esas interrogantes que son preguntas orientadoras de la investigación. Entonces yo las voy a colocar allí. ¿Qué me induce a mí a realizar investigación o qué me puede originar a mí esa investigación? ¿Cuál es mi motivación para realizar esa investigación? Y siempre las preguntas orientadoras nos llevan a nosotros a una derivación de preguntas subordinadas, preguntas al detalle que a veces nos hacemos. Si las tenemos, las colocamos. Ojo, si no tenemos preguntas subordinadas, lo dejamos en blanco. Hacemos una aproximación al objetivo, al propósito o a la intención general de nuestra investigación. Si yo voy a realizar unas proposiciones teóricas de algo, mi objetivo general, ¿cuál será? Proponer unas proposiciones teóricas de tal cosa y tal cosa. Tengo unos propósitos, unos objetivos e intenciones específicas que van derivadas de mi investigación. ¿Por qué coloco objetivo, propósito, intención? Porque dependiendo de cómo ustedes vayan a abordar su investigación, colocaré objetivo, intención, propósito. ¿Ok? Ya cuando hago este ejercicio imaginario de lo que tengo en mi realidad, de lo que ya pienso realizar en investigación, me voy a los sujetos de investigación. Me imagino quiénes serán los sujetos que intervendrán en ese desarrollo investigativo. Tienen un modelo. Entonces dicen, por ejemplo, trabajadores, gerentes, actores sociales, comunidad, otros. Yo voy a seleccionar de ellos los que van a intervenir dentro de la investigación. Y yo lo que le pido es que ustedes simplemente marquen con una X cuáles van a ser los sujetos de investigación. Yo no estoy pidiendo cuántos, ni cuáles, ni quiénes. Por cierto, en eso de actores sociales hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Hay unas condiciones bioéticas establecidas en el año 2005 por la UNESCO, donde establece la confidencialidad de los actores sociales que intervienen en una investigación. Se puede nombrar siempre y cuando tengamos la autorización de ellos
para ser nombrado. ¿Ok? Y Venezuela, en el año 2010, asume este compromiso a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde establece la confiabilidad de ellos. ¿Okay? Entonces, en eso tengan cuidado. Hagan su referencia referida y si quieren nombrarlo, siempre y cuando tengan la autorización de ellos. Cuando vayan a tomar entrevistas de profundidad o vayan a realizar grupos focales y quieran grabar, hacer videos, pidan la autorización respectiva a ellos. ¿Ok? Nuestra universidad, en una resolución que ahorita no me recuerdo el número, establece que en los títulos no debe aparecer ninguna institución ni pública ni privada. ¿Ok? Más deja abierta la posibilidad que dentro de la contextualización del objeto de estudio, planteamiento de problemas, como vayan a llamar ese capítulo 1, ese momento 1, ese escenario 1X, pudiera realizarlo siempre y cuando aseguren que tengan la autorización de ese ente donde vayan a realizar esa investigación, ¿ok? O las organizaciones donde vayan a realizar la investigación, ¿ok? Una vez seleccionado esto, que marco con X, paso a las técnicas e instrumentos de investigación. Allí están nombradas algunas. Entonces tenemos encuestas, entrevistas semiestructuradas, entrevistas estructuradas, grupo focal, entrevistas en profundidad, análisis de contenido. Y luego dice revisión de literatura. Esto es un margen de revisión de la literatura para ir llevando un control en lo que se llama por ahí el estudio del arte, que te vayan haciendo anotaciones del libro tal, de la página tal, para que luego eso les sirva de referencial para establecer sus referencias bibliográficas, ¿ok? Aquí también se pide solamente que vayan a marcar con X, no el diseño de cada uno de los instrumentos, sino simplemente marcar con una X, ¿ok? Eso va a depender de otra vez de la visión epistémica, paradigmática que ustedes elijan dentro de su asunto de investigación. Yo no puedo utilizar una entrevista estructurada si voy a realizar en mi visión del paradigma sociocrítico. Eso choca. Ahí más bien cuadra una entrevista de profundidad. ¿Ok? Por ejemplo. Grisela, por favor, apaga el micrófono. Entonces, tenemos esto ya identificado con una X. Entonces vamos a establecer si vamos al paradigma positivista o neopositivista, cuáles serían nuestras dimensiones, variables e indicadores posibles que se pudieran presentar en mi investigación. ¿Okay? Toda investigación desde el punto de vista cuantificable tiene que tener unas variables, unos indicadores. Porque ¿qué utilizo yo en esos escenarios? Los análisis estadísticos, la identificación desde el punto de vista de medición. Entonces yo debo establecer unas variables o unos indicadores. ¿Okay? Si no voy a trabajar con ese paradigma, me olvido de eso, eso lo dejo en blanco. Voy a trabajar con el otro escenario de interpretación, de comprensión, es decir, con la fenomenología, el paradigma sociocrítico. Entonces voy y establezco unas categorías y una subcategoría. ¿Qué hago? Establezco la categoría es tal, hago una pequeña descripción de la categoría, elijo la subcategoría y hago una breve referencia de la subcategoría. De esto se trata este ejercicio práctico que vamos a esquematizar de la investigación. ¿Ok? Con esto ya yo no solicito más evaluaciones, ni mucho menos. Yo con esto cierro. Porque en esto se plasma de una manera práctica todo este escenario que ya yo llevo de investigación, que vengo estableciendo, que vengo imaginándome, que tengo la motivación para hacerlo. Entonces, bueno, plasmamos aquí para ir dándonos una idea esquematizada sobre esta referencia. ¿Ok? Esto es lo que vamos a establecer en este escenario. ¿Ok? Voy a abrir el ciclo de preguntas, si hay dudas con esta matriz, para pasar al otro tópico que vamos a conversar de esta noche,
sobre qué debo considerar para establecer un método dentro de una investigación. ¿Ok? Soy todo oído. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Saludos. Profe, la primera pregunta. Lo que pasa es que no escuché muy bien porque estoy pendiente de, ¿sabe? Se escucha un poquito bajito su tono de voz. Ok, lo que tengo entendido de de estos tres cuadros, ¿tengo que llenar los tres cuadros con la realidad de mi proyecto o tengo que llenar el último cuadro? ¿Cómo estás, Hugo? ¿Ahora sí me escuchas bien, Hugo? Más o menos, más o menos. Entonces hay problemas ahí. Mira, tienes que llenar el último cuadro. El único cuadro que vas a llenar es el matriz de construcción del asunto de investigación. Los otros solamente son el referencial para tener conocimiento de cuáles son las características que se llevan de paradigma hacia el método. ¿Ok? Ok, profe, en base a eso voy llenando todo lo que yo estoy pensando en base en dónde va encaminada mi futuro proyecto o mi posible proyecto, porque todavía no es un hecho, porque uno puede ser el recurso de de la carrera, que uno cambie de título hasta el propio argumento mismo. Sí, efectivamente, Hugo. Es un ejercicio que vamos a hacer iniciando este doctorado para esquematizar un poco las ideas que tenemos. Esto no significa que la matriz se va a permanecer invariable. Eso puede variar. ¿Ok? Ok, profe. Profe, Profe, otra pregunta. no tengo ninguna pregunta, todo me quedó claro y se escucha clarito. Ok. Gracias, profesora. Bueno, profe, profesora Yanice, ya sabe que si cualquier duda le pregunto a usted. Sí, mira, no, siempre, No, pero una pregunta. Hugo, yo siempre estoy dispuesto y siempre te he respondido cada vez que tú me has consultado. No, profe, no, nunca voy a negar esto porque en verdad las veces que le he preguntado, usted me ha respondido. Más, creo que la primera sesión le pregunté, creo que la primera o la segunda sesión le pregunté, si no me equivoco, y usted me respondió el otro día y después usted me dijo a mí, si estoy ocupado no te respondo.